Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video es una oportunidad más para hablar sobre la materia de fundamentos de base de datos y ver el tema específicamente de importación de datos. Mi nombre es Ángel José Ortiz Loyo, catedrático del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, y vamos a comenzar a ver este tema. Para el primer punto vamos a ver el tratamiento de los datos. Esto corresponde a que hay que convertir los datos a un formato de texto que se conoce como CSV para poder manipularlo, y es un formato muy útil para exportación e importación de datos. Bueno, ¿cómo realizar esta transformación al formato CSV? Hay un procedimiento muy simple. Primero, hay que identificar los datos dentro del documento en el cual estamos manejando para ver cuáles son los campos más importantes que necesitamos importar. De ahí debemos de quitar las imágenes, filas y columnas que no se necesiten, que no se requieran para nuestra importación de datos. De ahí tenemos que eliminar los formatos de texto, así como los bordes que tenga este documento. Cuando hablo de formato de texto me refiero a las negritas, las cursivas, subrayados y a lo mejor algunos fondos que puedan tener. Y finalmente vamos a guardar el formato en el formato de texto CSV. Perfecto, entonces el siguiente punto va a ser crear la base de datos. Para preparar la base de datos en una tabla y poder importar la información. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esta creación va a ser de la siguiente manera. Primero, vamos a utilizar la instrucción create database y en este ejemplo voy a ponerle db-académica. Pondré en uso la base de datos DB académica y crearé una tabla llamada materias, especificando campo 1, campo 2, campo N. Van a determinar los campos de acuerdo a la tabla que yo tenga o a la información que yo quiera importar. Después de ello, de crear la tabla, lo siguiente es importar la información cargándolo de la siguiente manera con este script, que es load data local in file. En esta parte le pongo aquí entre apóstrofes la ruta y el nombre del archivo. Observen que en el caso para los que usan Windows hay que ponerle C dos puntos diagonal diagonal, dos diagonales invertidas, luego la ruta, que en este ejemplo pongo users diagonal diagonal, Ángel diagonal diagonal, doctos diagonal diagonal y el nombre del archivo CSV. Esta ruta pues ustedes la van a cambiar de acuerdo a donde tengan guardado su documento. De ahí la siguiente línea va a ser into table y el nombre de la tabla que acabamos de crear, que en nuestro caso se llama materias, que esa es la que establecimos. De ahí field, que son los campos, terminator, byte y entre apóstrofe, coma. Esto quiere decir que se van a incluir todos los campos que terminan con coma, se están considerando como campos donde termina una coma. Y de ahí lines terminator byte diagonal n. Es para que las líneas finalizan cuando se encuentra un enter, o una diagonal n es la representación de un enter. Y en la siguiente línea y final sería ignore one line, que esta línea lo que va a hacer es ignorar la primera fila que corresponde comúnmente al encabezado de los datos. Y con esto ya podremos haber importado la información a nuestra base de datos. Así que entonces, pues manos a la obra con esta práctica. Y cualquier duda o comentario, pues pueden utilizar la plataforma para que pueda yo atenderles. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciarlo de esta manera. Primeramente voy a mostrarles que aquí tengo el archivo llamado materias, es una hoja de cálculo. Y observemos que tiene diferentes elementos, tiene imágenes, tiene encabezados y tiene negritas, algunas cosas por aquí. Entonces yo la voy a seleccionar y voy a quitar los formatos de negritas. Voy a eliminar todas las imágenes que tengo aquí y estos encabezados los selecciono también y los elimino. Muy bien. Las columnas ya están aquí, tengo una columna aquí en blanco, la puedo eliminar también. Tengo que dejar básicamente los puros datos, aquí también elimino. Y ya tengo los datos de esta manera. ¿Sí? Ahí están. Observemos. Hasta aquí terminamos. Perfecto. Entonces ahora lo siguiente va a ser
que este archivo, una vez que ya lo tengo, le voy a quitar ese borde, porque yo les decía, les recomendaba que le quitáramos los bordes para que quedara solamente los puros datos. Entonces ahora en este archivo yo le voy a dar archivo guardar como, y en donde dice filtros, aquí en este apartado, en este de LibreOffice, me da la opción que dice texto CSV. Va a variar la opción en el caso de si usan Excel, pero buscan el formato de texto CSV y le dan guardar. En mi caso me pregunta que si deseo guardarlo en el formato UTF-8, le voy a decir que sí, para que me acepte los acentos. Una vez elaborado, ya puedo yo cerrar esto y observan que ya me tengo creado un archivo nuevo llamado materias CSV. Entonces esta ya la puedo yo abrir con un editor de texto que tengo aquí disponible. Y observamos entonces que ya tengo la información de la siguiente manera. Tengo carrera, semestre, bloque, día, grupo, y observen que están separados con comas, ¿sí? Ahí están las comas. Y cada uno de estos son sus elementos. Entonces, en este caso, se identifican que cada uno entre las comas son los campos. Muy bien. Bueno, entonces ahora voy a colocar en esta posición y voy a crear mi base de datos. El paso número 2, ¿sí? Sería crear nuestra base de datos. Entonces yo voy a accesar a mi servidor, que es MySQL. Ahí estoy listo. Y que decíamos que mi base de datos se va a llamar DB Académica. Entonces ya estando en la base de datos le voy a dar Create Database DB-Académica. Yo le voy a llamar académica porque se supone que se trata de los datos de una academia, ¿no? Entonces le voy a cargar los datos de las materias. Me dice que la base de datos, ya está existente. Ok. Vamos a eliminarla para que la tengamos desde cero. Lo que pasa es que ya había creado yo una anteriormente, por eso ya estaba disponible. Entonces le voy a dar Create Database DB Académica. Ya está creada. La siguiente va a ser ponerla en uso. Siguiente opción, DB Académica. Y ahora voy a crear la tabla. La tabla la voy a llamar materias. De esta manera. Ahora, importante, en las prácticas anteriores hemos creado nuestras tablas y le hemos puesto un campo autoincremental. Para este ejemplo no vamos a usar el autoincremental porque no lo tiene en este caso, y vamos a ponerlos tal cuales tenemos los campos. Entonces comenzaremos primero con los nombres. Es importante que lleven el mismo orden, ¿sí? Los datos que están aquí, que es carrera, semestre, bloque, día, grupo, debe ir en ese orden para que puedan importarse correctamente. Muy bien, y hay que identificar de qué tipo son. Entonces el primero sería carrera, va a ser de tipo varchar. Aquí me dice que va a ser le voy a poner 5 caracteres y que no me acepte nulos. El siguiente es el semestre. El semestre es un tipo entero, ahí lo dice, numérico, así que no acepte nulos. El siguiente es el bloque también es un entero, not null. El otro es día, es un tipo varchar, le voy a poner 9 caracteres. El siguiente campo es el grupo. El grupo es también un varchar. En este caso son de 5 caracteres. Asignatura. Es el siguiente campo. También es un varchar. Vamos a poner la asignatura, le voy a poner 80 caracteres porque luego hay materias con nombres largos. Not null. La clave de esa asignatura también es un varchar. En este caso le voy a poner 9 caracteres. Y de ahí sigue el docente. Docente también es un varchar. Voy a poner 50 caracteres. Not null. Y el último campo es el turno. Observen que en el caso del turno es una letra, es una M de matutino y una B de vespertino. Entonces le puedo poner únicamente char, not null.
y listo, ya se creó la tabla. Vamos a explorarla, Show Tables. Aquí me dice la tabla materias y puedo darle un describe o describe materias. Y observen que ya tiene aquí los campos con el mismo orden, ¿no? Materia, semestre, bloque, día, grupo. Estos nombres aquí están abreviados en el documento, están abreviados, yo los puse completos. Así que lo que importa es el orden, que sepan que ahí van, ¿no? Muy bien, el siguiente paso va a ser, pues, prácticamente importar la información. Vamos a utilizar el script que es load data local in file, que sería en este caso el nombre del archivo, y entre apóstrofe voy a poner primero la ruta. En mi caso, que es en Linux, yo aquí puedo ver que se encuentra este archivo en home o Linux, documentos, materias, CSV. Entonces esa es la ruta que voy a poner aquí. Voy a poner home, diagonal, or Linux, diagonal, documentos. Es importante que las mayúsculas las respeten. Y materias, materias.csv. Porque es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Bueno, al menos en Linux sí, en Windows no recuerdo bien, pero de todos modos mejor respétenlo. Materias, listo. Siguiente paso es identificar en dónde se va a meter la información. Se va a decir into table, se llama materias, la que creamos. El siguiente sería los campos. Fields, terminated, se escribe, byte, y se pone coma, que los campos van a terminar con comas o se identifican con comas. Y luego las líneas, lines, terminated, byte, y aquí la línea va a ser terminada con el salto de línea o con el enter, se pone la diagonal n. Terminated, listo, y la siguiente línea es ignore one line. Esa significa que la primera línea, que es el encabezado, lo ignore y no lo agregue a nuestra lista porque no lo necesitaríamos. Entonces ya con esto ya está listo. En el caso de mi documento voy a revisar cómo se encuentra aquí abajo. A ver, son un total de 200, 300, 429. Miren, aquí hay una línea en blanco. Entonces yo la voy a eliminar. Voy a dejarla más en 428. Le voy a dar guardar. ¿Sí? 428, incluyendo el encabezado. ¿De acuerdo? Entonces son 428. Pero como vamos a ignorar la primera línea, deben de ser 427 líneas o filas. Le voy a dar un enter. Y me dice 427 filas que fueron afectadas o agregadas, ¿no? Me dice de warnings porque como hay datos repetidos, nombres repetidos y a lo mejor nombre de materias repetidas, manda un warning. Pero bueno, se agregaron 25 registros y listos, ya está. Entonces con esto ya prácticamente importamos la información que está aquí de este documento a mi base de datos. Vamos a verla ahora de la siguiente manera. Le voy a decir, muéstrame toda la información de la tabla materias, enter, y observen que ya aquí está todos los datos ya exportados, ¿sí? Importados, mejor dicho, y aquí está carrera, semestre, bloque, día, grupo, asignatura, clave, docente y turno, ¿sí? Ya está lista para que ustedes puedan consultarla, exportarla, imprimirla, realizar búsquedas, etcétera, ¿no? Entonces yo le voy a decir ahora, puedo seleccionar todos los campos de la tabla materias, pero donde únicamente sean de la carrera, por ejemplo, de informática. Y entonces aquí me dice que son 46 registros de la carrera de informática, y aquí vienen las materias, vienen los turnos y vienen las claves. Entonces de esta manera es como ya está lista la importación de la información. Bueno, entonces esta práctica está sencilla, la van a ustedes a realizar como práctica número, creo que es la número 7. Sin embargo, una práctica final que quiero para esta exportación va a ser que ustedes
puedan accesar a una fuente de datos. Ustedes van a seleccionar una fuente de datos, van a entrar por ejemplo a la página datos.gov.mx. Es una página con datos disponibles, abiertos al público de la ciudad, del gobierno mexicano, y aquí ustedes pueden explorar información, por ejemplo información de diferentes áreas: cultura, turismo, desarrollo, economía, educación, y hay varias rúbricos. Entonces ustedes pueden seleccionar del donde gusten y pueden descargar los archivos en CSV y luego los van a analizar, los van a exportar. Ustedes van a crear su base de datos y las van a exportar. Ustedes van a decidir cómo lo van a hacer utilizando este ejemplo que acabo de ponerlo, ¿sí? Ustedes van a elegir cuál sería el archivo. No los voy a decir yo, ustedes propios van a elegirlo. De preferencia que no sean repetidos, que traten de hacerlo cada quien de diferentes fuentes para que lo hagan prácticamente individual, ¿no? Entonces hasta aquí quedaríamos con este video, chicos. Espero que tengan un éxito con estas prácticas. Este ejercicio que acabo de mostrarles es muy importante y muy indispensable para sus demás actividades. Bueno, entonces un saludo a todos, enhorabuena y nos veremos en otra oportunidad. Cuídense y éxito a todos. Hasta luego.